En el año 1844, tras 22 largos años de un dominio militar de la República de Haití sobre los dominicanos que residían en la parte este de la isla, este llegaría inevitablemente a su fin tras proclamarse el nacimiento del Estado independiente de la República Dominicana. Sin embargo, llegar a esto tuvo un costo bastante alto y por demás increíblemente complicado, ya que no solo los trinitarios buscaban proclamar la separación de la República de Haití, sino que sus rivales, el grupo de afrancesados que dirigía el señor Buenaventura Báez, había concertado y obtenido el apoyo de Francia para proclamar su propio plan de separación de Haití, lo que colocó a los dos grupos principales en una carrera contra el tiempo por ver quién proclamaba primero su separación de los haitianos. Bienvenidos a Crónica 105, donde hablamos de historia dominicana. El día de hoy conoceremos la parte final de este especial que narra cómo fue la vida en la isla de la Hispaniola durante los 22 años que Haití mantuvo el dominio de la parte este del territorio. Por igual, también conoceremos los pormenores de cómo se produjo realmente el proceso de separación de la República Dominicana de la República de Haití y de las consecuencias que esto trajo. Lo que vendrá a continuación será interesante, por lo que, si quieren aprender más, tomen asiento y disfruten del espectáculo. Aunque antes de iniciar te recomendamos puedas ver los 6 videos anteriores de esta saga, la cual ha sido confeccionada con bibliografía tanto haitiana así como dominicana para que puedas estar completamente edificado respecto al tema que estamos a punto de tratar. Nuestra historia inicia en Santo Domingo a mediados del año 1843. La zona este había sido azotada por el general Charles Serrat y el ejército haitiano, quienes habían sofocado todos los puntos de insurrección a su gobierno militar. La cosa no pintaba bien para los dominicanos, pues Duarte, director del movimiento separatista, se encontraba en el exilio, por lo que de momento el mando de la organización pasaría a manos de Francisco del Rosario Sánchez, Vicente Celestino Duarte y Matías Ramón Mella, quienes habían logrado escapar al brutal asedio coordinado por el general Charles Serrat tras haber fallado en su primer intento de tomar el control de la margen este a través del poder político. Sin embargo, esto no echaría sus ánimos al suelo, por lo que, pasadas las primeras semanas, estos comenzarían a reagruparse y a coordinar nuevamente su lucha para separarse de los haitianos de una vez por todas. Sería así que durante los primeros meses se restablecería la comunicación con Juan Pablo Duarte vía correo. Mientras tanto, las distintas provincias que habían sido visitadas por el general Herrad y el ejército haitiano habían sido sometidas nuevamente a la autoridad militar haitiana, cosa que haría enfadar en demasía a los dominicanos, pero muy especialmente a los grupos que se oponían a la permanencia de los haitianos en la margen este. Así que, a pesar de que el orden había sido restablecido, las represalias de los grupos separatistas serían inevitables, y ya que estos se movían en la clandestinidad, los generales haitianos, especialmente el general de Groot, jefe de la plaza de Santo Domingo, no tendrían ni idea de lo que estaba a punto de acontecer. Mientras tanto, Duarte y los trinitarios, a través de comunicación escrita, idearon un nuevo plan que les ayudaría a dar su golpe maestro y así separarse de los haitianos de una vez por todas. Este consistía en que Duarte haría los aprestos y conseguiría armas y recursos en Venezuela y Curazao. Ya con todo esto disponible, fletaría un barco para desembarcar el 9 de diciembre o antes en las playas de Guayacanes al este de Santo Domingo. Pero por cosas del destino, por más ímpetu y esfuerzo que Duarte invirtió, no pudo conseguir ni las armas ni los recursos en el tiempo acordado y este plan se vino abajo, por lo que Sánchez y el resto de trinitarios tuvieron que adherirse a las tácticas desplegadas por Matías Ramón Mella. Estas consistían en tratar de ganar nuevos partidarios para la causa de la separación entre la población adulta de Santo Domingo, pues como deben recordar, el movimiento de los trinitarios en su mayoría estaba conformado por jóvenes quienes no tenían experiencia en asuntos políticos. Esta sería una nueva actitud que dejaría sus frutos, pues a finales de 1843 los trinitarios pudieron reclutar para su movimiento al señor Tomás Bobadilla, un antiguo funcionario del gobierno haitiano durante los años de Boyer, un hombre con muchísima experiencia política, a quien el movimiento de la reforma haitiana había dejado fuera de la administración pública y quien se consideraba disidente del gobierno revolucionario. La colaboración de Bobadilla fue de vital importancia para los trinitarios en esos momentos, pues la guía de un elemento experimentado en sus filas era lo que más les hacía falta. Sin embargo, esto era bailar con el diablo, pues depender de este hombre traería consecuencias más adelante. Mientras tanto, el grupo de afrancesados trabajaba calladamente. De hecho, tenían un perfil tan bajo que incluso los mismos trinitarios llegaron a creer que se habían debilitado de tal modo que solo los Alfau y los Delgados permanecían en él. Pero no podrían estar más equivocados, ya que estos ejecutaban su labor separatista en Puerto Príncipe, que era el verdadero centro de la actividad política. Sus principales cabecillas, el señor Buenaventura Báez y Manuel María Valencia, habían sido electos en las pasadas elecciones como diputados a la Asamblea Constituyente,
así que aprovecharon nuevamente la ocasión para ponerse en contacto con el cónsul francés, el señor Levasseur, a quien habían abordado con la propuesta de separación de la República de Haití hace más de un año para poner la margen este bajo la protección de Francia. Sin embargo, el cónsul tenía una disyuntiva que aclarar respecto al plan, pues los intereses de Francia se encontraban comprometidos. Deben saber que el señor Levasseur, quien al principio había alentado las ideas de la separación con Haití entre los dominicanos entre los meses que siguieron al derrocamiento de Boyer, se había visto obligado a inhibirse de las mismas, pues había surgido un problema, y es que el gobierno provisional haitiano se había declarado en bancarrota y se negaba a seguir pagando a Francia las cuotas anuales convenidas en el último acuerdo. La cosa no sería tan mala para Francia, a no ser que parte de la deuda que los haitianos habían adquirido era pagada con las exportaciones de tabaco y el corte de caoba, los cuales provenían de la parte este, por lo que si se levantaba una revolución en la parte este y se independizaba sería perjudicial para Francia. Aunque su actitud cambiaría radicalmente tras la llegada de un embajador plenipotenciario francés a Puerto Príncipe. Este venía a renegociar la deuda con Haití y con nuevas órdenes para Levasseur. En ellas se instruía a tomar como garantía cualquier ventaja posible, en especial las territoriales, cosa que hacía muy atractiva la oferta de los afrancesados, los cuales le habían ofrecido la bahía de Samaná. Así que ante esta nueva posición de su gobierno, Levasseur se dispuso a dar visto bueno al plan fraguado por los afrancesados, así que Basse estaba muy feliz. Total, no le importaba dar como pago la península de Samaná a los franceses. Y aquí debo hacer un pequeño paréntesis. Todos estos eventos muestran que el verdadero villano de esta historia no fueron ni los haitianos ni los dominicanos, tampoco los españoles o los ingleses, sino los franceses, pues quedó más que evidenciado que eran unos verdaderos desgraciados. Y si no me creen, permítanme explicarles realmente qué sucedió que cambió la actitud del cónsul francés tan repentinamente. Francia no podía ocultar su interés en la isla, sobre todo en ciertos lugares. Además, su ambición por conseguir recursos de la forma más infame que se ha visto en el Caribe era evidente. Recuerden que los franceses habían chantajeado a los haitianos para que les pagaran una cantidad ridícula de dinero como compensación por los daños sufridos a consecuencia de los eventos de la independencia haitiana. Pero estos últimos realmente no tenían con qué pagarle a Francia, así que eran animados por la situación a mantener a la fuerza el dominio haitiano sobre los criollos y mulatos de la margen este de la isla, de la cual sacaban grandes recursos con los cuales pagaban la deuda maligna que era pagada a Francia. Pero... ¿y qué tal si se le pudiese sacar más dinero a Haití? Hacerlo no era complicado. Si han seguido este especial en el orden, han de saber que la ordenanza del rey Luis X de Francia estableció que los habitantes de la margen oeste, es decir, los haitianos, debían pagar a Francia por los daños sufridos. Sin embargo, este documento no involucraba a los habitantes de la margen este, es decir, los criollos y mulatos, por lo que si estos se independizaban, Haití debía seguir pagando igualmente la deuda por su independencia a los franceses, pero esta vez sin la ayuda de los dominicanos. Sumemos a esto que si Francia apoyaba a los afrancesados en su plan de independencia de la zona este, les resultaría mucho más rentable, pues obtendrían como botín el control total de la bahía de Samaná, una porción muy codiciada por su ubicación, desde donde los franceses podrían expandir su comercio en América. Esto sin mencionar que la margen este estaría bajo un protectorado francés, cosa que impediría que los haitianos invadieran nuevamente la zona este sin sufrir las consecuencias, y que además con el pasar del tiempo la economía francesa crecería y se arraigaría tanto en Santo Domingo que una anexión sería un paso no muy distante, obteniendo así el control total de la margen este. Había llegado la hora de la verdad. La separación entre haitianos y dominicanos era inminente, por lo que una vez obtenido el visto bueno de Francia, los afrancesados encabezados por el señor Buenaventura Báez y los demás miembros del grupo que apoyaban la protección francesa se reunieron y fijaron como fecha del golpe contra los haitianos el 25 de abril de 1844. Esta sería la fecha en que la parte este se declararía independiente de la influencia de la República de Haití. Sin duda, esta noticia sería un verdadero acontecimiento y crearía expectativas como no se habían visto en muchos años en la isla. Sin embargo, una vez más, las cosas saldrían muy mal, pues los afrancesados cometieron el mismo error que cometieron los trinitarios, y fue que no supieron guardar el secreto adecuadamente, ya que el rumor se difundió rápidamente entre toda la población dominicana. Y esto se debió a que el señor Manuel María Valencia, uno de los diputados, la transmitió a un amigo suyo en Baní, donde este la pasó a otro y este a otro, esto hasta llegar a oídos del trinitario José María Serra,
quien tras confirmar la información inmediatamente se trasladó a Santo Domingo y la comunicó a Francisco del Rosario Sánchez y a un grupo de trinitarios que se encontraban reunidos en la casa de Sánchez. Esto era malo, muy malo. Báez se les iba a adelantar si no hacían algo rápido. Ya no había tiempo para seguir reclutando personas adultas para la causa. Se debía actuar de inmediato o todo por lo que habían luchado se iría a la basura. Por lo que después de discutir el asunto, aún sin tener el apoyo logístico ni las armas a su disposición, se convino en anticipar el pronunciamiento de independencia de la parte este como un estado libre e independiente, al cual llamarían República Dominicana para el día 20 de febrero del año 1844. Aproximados unos 2 meses antes de la fecha acordada por el grupo de Báez. Fue de esta manera que ambos grupos separadamente empezaron a moverse en el mayor de los secretos, especialmente los trinitarios, quienes no querían que los afrancesados descubrieran que ellos se les iban a adelantar. El día 1 de enero del año 1844 el avispero comenzaría a agitarse, pues los afrancesados de Azua lanzaron un manifiesto dando cuenta de las razones que los llevaban a buscar la separación de la República de Haití y a ampararse bajo la protección de Francia. La población, que ya estaba harta de los haitianos y de sus modos dictatoriales, comenzaron a tomar en consideración esta iniciativa, por lo que al movimiento de los afrancesados se sumarían una gran cantidad de personas. Por otra parte, el 16 de enero, unos 15 días más tarde de los afrancesados haber dado a conocer su proclama, Tomás Bobadilla y los trinitarios prepararon su propio manifiesto en el cual invitaban a la rebelión contra los haitianos, luego de enumerar una serie de agravios que habían padecido la población dominicana durante los 22 años de la dominación, entre los cuales constaban los apresamientos, las torturas, las ejecuciones y demás abusos de poder. Ambos manifiestos circularon profundamente por todo el país, exaltando los ánimos en contra de los haitianos, a quienes sus autores acusaban de los peores crímenes, de los cuales muchos eran completamente ciertos. También se resaltaba la incompatibilidad de las etnias, sobre todo en lo que toca a sus rasgos culturales más básicos, es decir, lengua, raza, religión y costumbres domésticas, que a pesar de toda la reglamentación y la represión de los haitianos en los últimos 22 años, esta se había mantenido inalterable. A mediados de febrero del año 1844, la población dominicana, en especial la de la ciudad de Santo Domingo, se encontraba suficientemente sensibilizada por la propaganda separatista de ambos bandos, así que los trinitarios se dispusieron a dar su gran golpe. Sin embargo, era necesario la confirmación de que los ateros ceibanos, que tenían como jefes a los hermanos Ramón Santana y Pedro Santana, apoyarían el golpe que los trinitarios darían a los haitianos. Sin embargo, los días pasaron y no fue posible para los liberales dominicanos llevar a cabo ninguna acción, sino hasta el 26 de febrero, día en que por fin recibieron la comunicación de que la noche anterior los ceibanos se disponían a marchar hacia la ciudad de Santo Domingo. Esta noticia decidió la situación, así que, sin perder el tiempo y en el más absoluto sigilo, los trinitarios se pusieron en movimiento. Estos acordaron reunirse la noche del 27 de febrero a las 11, para ser exacto, en una de las tantas edificaciones coloniales de la ciudad, aquella conocida como la Puerta de la Misericordia, la cual se encontraba en dirección sur a la muralla de la ciudad, desde donde darían la señal que comenzaría la revuelta. Desde allí, el grupo avanzaría hacia el norte, en dirección a la puerta principal de la ciudad, la cual es conocida como la Puerta del Conde o el baluarte del Conde de Peñalba. Una vez en esta posición, el teniente Martín Girón, encargado de este lugar, quien se había pasado al bando de los trinitarios hace poco, les estaría esperando con hombres listos para hacer frente a la inminente reacción de los haitianos, quienes tenían como cuartel general la fortaleza Osama. Así lo hicieron. Los trinitarios ejecutarían el plan trazado, pero igual tendrían que hacer frente a los problemas que se le vendrían encima. En primer lugar, la cantidad de personas que se supone estaría presente en el lugar acordado fue muy reducida, muy inferior a la esperada, lo que indica que muchos a última hora se habían acobardado, mientras que los que allí se encontraban comenzaron a dudar sobre la efectividad del plan y sobre su seguridad, pues la política de los haitianos era ejecutar en la horca y encerrar hasta por 7 años en la fortaleza de la ciudad a todo conspirador, así que el temor era algo entendible. Según recogen varios historiadores dominicanos, las impresiones fueron diversas. Unos dijeron, somos pocos y ellos muchos. Esto no va a funcionar o debemos retirarnos. Pero en medio de la incertidumbre y el ambiente visiblemente tenso, Matías Ramón Mella llenaría de coraje el corazón de los presentes y les recordaría que esa era su noche, la noche en que se separarían del yugo tiránico de los haitianos, siendo sus palabras inmortales las siguientes: apártense los que tengan miedo. Armado de un trabuco corto y resuelto a poner fin a la opresión de los haitianos, realizó un estrepitoso disparo al aire que retumbó por toda la ciudad colonial.
Esta era la señal que daba aviso al resto de trinitarios que el levantamiento había comenzado. Acto seguido, el grupo de dominicanos inspirados por Mella y embriagados de valor se dirigió a la puerta del conde. Tal como se había acordado, el teniente Martín Girón hizo entrega de la posición que custodiaba la entrada a la ciudad capital a los trinitarios. Como era de esperarse, el disparo hecho por Mella había puesto en alerta a los haitianos que se encontraban en la fortaleza Osama, de los cuales un grupo fue a verificar qué es lo que estaba pasando. Pero al llegar a la puerta del conde, estos fueron recibidos por una ráfaga de disparos que le hicieron retroceder. En poco tiempo toda la ciudad se había sublevado, así que los haitianos fueron superados rápidamente por los dominicanos, quienes esa noche habían proclamado el nacimiento de la nueva, libre y soberana República Dominicana. Por su lado, el comandante haitiano de la plaza, tras entender la magnitud del evento, se vio en la necesidad de negociar los términos de su rendición, siendo así que el dominio haitiano sobre la ciudad de Santo Domingo había terminado esa noche. Al otro día, el 28 de febrero de 1844, la población capitaleña se aglomeró frente a la puerta del conde, donde esperaban el resultado de las negociaciones entre las autoridades haitianas y los revolucionarios, organizados ahora bajo la dirección de un comité insurreccional encabezado por Francisco del Rosario Sánchez. Estas negociaciones dieron como resultado la firma de una capitulación por parte de los haitianos que garantizaban la entrega pacífica del poder a los dominicanos y facilitaba la salida de los funcionarios de puestos y a sus respectivas familias dentro de un plazo razonable y en condiciones honorables. Pero a diferencia de lo que muchos pudiesen pensar, estas capitulaciones no perseguían la venganza en contra de los haitianos, a pesar de que estos habían cometido un sinnúmero de barbaridades durante su dominio de 22 años. Sino que fue todo lo contrario, pues se le dio el más digno de los tratos y se les respetó legalmente sus derechos adquiridos, tomando en cuenta que nos encontramos ante el derrocamiento de una autoridad establecida por un dominio militar, el cual contemplaba la ejecución en la horca a todo el que considerase traidor, siendo así que los términos de la rendición haitiana fueron compilados en un documento oficial que reza de la siguiente manera. Hoy, 28 de febrero de 1844, 41 de la Independencia y segundo de la Regeneración, por la mediación de Mr. Eustache de Jean de Saint-Denis, cónsul de Francia y en presencia de los miembros de la comisión designada por la Junta Gubernativa de los nombrados por el general de Groot, comandante de la Plaza de Santo Domingo y encargado provisionalmente del distrito, abajo firmados, ha sido convenida la capitulación siguiente. Artículo 1. Garantía de propiedades legalmente adquiridas por los particulares. Artículo 2. Respeto a las familias, protección y seguridad les es concedida. Artículo 3. Salida honrosa de los funcionarios públicos. Artículo 4. Despedida sin turbación de todos los ciudadanos. Artículo 5. Franqueza y lealtad en la conducta de los dos partidos. Artículo 6. Los militares u otros ciudadanos que deseen retirarse no podrán hacerlo sino 10 días después de la fecha de la presente capitulación. Salvoconductos serán dados por la Junta a aquellos que prefieran la vía de tierra a la de mar. Los otros ciudadanos tendrán un mes entero para salir del distrito, el cual principiará a correr desde el 10 de marzo entrante. Artículo 7. Las armas de las tropas que componen la guarnición de Santo Domingo serán todas entregadas entre las manos del cónsul de Francia, quien hará de ellas entrega a los soldados del regimiento haitiano al momento que entren a sus hogares. Los oficiales conservarán sus armas y no estarán en la obligación de hacer entrega de ellas. Artículo 8. La fuerza y el arsenal serán evacuados por las tropas haitianas inmediatamente después que sea firmada la presente capitulación. Artículo 9. El tesoro y los archivos serán igualmente entregados en manos de la Junta Gubernativa por la Administración, quien rendirá su cuenta a la comisión designada por la misma Junta, esto para hacer de ellas exámenes, dar descargo y pagar a las tropas y funcionarios lo atrasado del sueldo que les es debido hasta ese día, así como para liquidar las deudas contratadas por la administración haitiana por suministraciones hechas. Artículo 10. Siendo la hora avanzada, se ha convenido entre los comisionados abajo firmados de no hacer la entrega de la plaza sino el día de mañana 29 de febrero a las 8 de ella. Este documento fue firmado por todos los representantes tanto del lado haitiano así como del lado dominicano, siendo mediados por el cónsul de Francia en el país. Pero a pesar de que todo había salido bien, la inquietud era evidente. De hecho,
fue evidente que ante la pérdida del control territorial de la autoridad haitiana, el miedo y los comentarios fuera de lugar comenzaran a relucir, por lo cual, desde el mismo 28 de febrero, habían comenzado a circular el rumor de que todos los haitianos y franceses serían sacados a la fuerza del territorio de la nueva República Dominicana y que la esclavitud volvería a ser instaurada en la zona este, asunto que comenzaría a generar un estado de histeria entre todos los haitianos que recién habían capitulado. Ante semejante escena, la Junta de Gobierno, encabezada por Tomás Bobadilla y Briones, emitiría el día 1 de marzo de ese mismo año 1844 la declaratoria número 5, la cual pondría las cosas en orden y que reza de la siguiente manera. Número 5. Declaratoria de la Junta de Gobierno dando garantías a los haitianos domiciliados en la República y considerando como delincuentes a todo aquel que propalare que va a restablecerse la esclavitud. Dios, Patria y Libertad, República Dominicana. Instruida que corre en el público voz de que por el cambio político que acaba de operarse, deben salir de esta ciudad los individuos de la parte occidental que habitaban en ella y los de origen francés nacidos en la parte española, a saber, que según los principios establecidos, el gobierno actual no está en la intención de expulsar a ninguno de los que se hayan comprendidos en la anterior categoría, que al contrario, sus personas y propiedades serán respetadas y que los de la parte occidental que hicieran conocer a la Junta su determinación de unirse a nuestra causa serán habilitados para que presten juramento de fidelidad ante el corregidor municipal, obteniendo primero orden para ello de esta Junta. También declara que la esclavitud ha desaparecido para siempre del territorio de la República Dominicana y que el que propalare lo contrario será considerado como delincuente, perseguido y castigado si hubiere lugar. A partir de la emisión de esta declaratoria, la tensión se calmaría un poco más, siendo así que a esta declaratoria le siguió la resolución número 6 del 11 de marzo de 1844 que establecía el protocolo para los haitianos que desearan salir del país, con lo cual se dio por concluido este asunto. Las negociaciones habían terminado, pero aún hay un detalle que no les hemos explicado, y es que la presencia como mediador del cónsul francés Mr. Eustache de Joran de Saint-Denis, quien había sido transferido desde Cabo Haitiano a la ciudad de Santo Domingo, obedecían a orden del cónsul general de Francia en la isla, el señor Levasseur. Este le había ordenado poner la parte este bajo la protección política de Francia, pero había pasado algo con lo que el señor Levasseur no estaba contando, y es que el grupo que había proclamado la separación de los haitianos no era el grupo de afrancesados que dirigía Buenaventura Báez, sino el grupo de los trinitarios que comandaba para ese entonces Francisco del Rosario Sánchez. Sin embargo, era del conocimiento de Saint-Denis que quien inminentemente más adelante presidiría la junta gobernativa, el señor Tomás Bobadilla, era de corriente profrancesa, lo cual era conveniente para él, de modo que no importaba la facción que pronunciara primero la separación de los haitianos, siempre y cuando quien la llevara a cabo tuviese afinidades con Francia. Así que cumpliría su encargo y dejaría que los acontecimientos tomaran su curso. Ya para el día 29 de febrero, los haitianos entregaron los bienes, archivos y equipos militares que tenían a su cargo a las nuevas autoridades dominicanas y el comité insurreccional dejó solemnemente constituida la República Dominicana, nombrando al mismo tiempo a varios delegados para que visitaran los demás pueblos de la parte del este para comunicar la noticia de la separación y tratar de que estos pueblos proclamaran a su vez su separación de Haití. En los días siguientes, uno por uno, todos los pueblos del país fueron pronunciándose en favor de la independencia y a favor de la creación de la República Dominicana. Los primeros en pronunciarse a favor fueron Monte Plata, Vallaguana y Boyá. Luego le siguieron los pueblos del sur, San Cristóbal, Baní, Azua, San Juan de la Maguana y Neiva, al tiempo que también lo hicieron el día 2 de marzo los otros dos pueblos del este, Atomayor e Higüey. En el Cibao, el día 4 de marzo se pronunció La Vega. El día 6 lo hizo Santiago y el 7 San Francisco de Macorís. Los habitantes de San José de las Matas proclamaron su adhesión a la Junta el día 10 y de Puerto Plata lo hicieron el día 14. En cuestión de 15 días, todos los pueblos de la parte oriental de la isla habían decidido separarse de Haití y constituirse como una nación soberana ajena al poder de otros países. Así nació la República Dominicana, gracias a la dedicación y a la actividad de los trinitarios quienes a última hora lo dieron todo para alcanzar sus metas y tener la patria libre y soberana que tanto habían soñado. Aunque es bien sabido que para alcanzar dichas metas y para evitar una calamidad mayor, los trinitarios tuvieron que aliarse con antiguos partidarios boyeristas de Santo Domingo, cuyos líderes principales habían caído en desgracia luego del derrocamiento de Boyer.
Entre ellos estaba el señor Tomás Bobadilla, quien poseía un enorme prestigio entre la clase alta de la capital, y el señor José Joaquín Puello, quien gozaba de una gran popularidad entre los mulatos. ¿Recuerdan que les había dicho que depender de Tomás Bobadilla traería consecuencias? Pues fueron las siguientes. Debido a su trayectoria y por ser una figura muy conocida en el medio político, el 1 de marzo de 1844, cuando se organizó la Junta Central Gobernativa en sustitución del Comité Insurreccional, Tomás Bobadilla fue electo como presidente de la misma por encima de Francisco del Rosario Sánchez, quien hasta entonces había llevado las riendas de las operaciones. Pero, ¿qué tan malo era esto? Pues mucho, y permítanme explicarles. Bobadilla ciertamente era todo un erudito en asuntos políticos y una figura muy conocida en esos años, pero su lealtad a la causa de una república independiente siempre fue muy cuestionable, pues como político al fin prefería plegarse a las garantías más firmes ofertadas por naciones como Francia o Estados Unidos en vez de alguna idea revolucionaria. Recuerden que las ideas revolucionarias de los haitianos fueron las mismas que le dejaron sin empleo tras la caída de Boyer. Tristemente, con este movimiento los planes de los trinitarios de hacerse con el poder del Estado se vinieron abajo. Y aunque Sánchez había sido electo como comandante de armas de la ciudad, sus partidarios tuvieron que aceptar el hecho de ver pasar la dirección del movimiento separatista a manos de las mismas personas que habían contribuido durante los 22 años de la dominación haitiana a mantener la república en esta condición. Aunque más adelante Juan Pablo Duarte personalmente tras su retorno al país se encargaría de deshacerse de estos desleales, cosa que también traería sus propias consecuencias. Aunque de momento la República Dominicana había nacido, pero no todos estaban felices con esto. Uno de los que se pronunció enérgicamente en contra de esto fue Buenaventura Báez, quien estaba completamente iracundo pues otro grupo se le había adelantado en pronunciar la independencia. No le era posible disimular su rabia, pues había perdido su gran oportunidad ante los franceses y ahora se encontraba en una encrucijada que haría que todos sus intereses desaparecieran. Sin embargo, aún era miembro del Estado haitiano. De hecho, para aquel entonces, Báez se encontraba designado como corregidor en Asua. Así que desde su curul protestó contra el nacimiento de la República Dominicana y trataría de hacer que dicho evento sea desconocido por todas las vías que le fue posible. Pero al percatarse de que carecía de los recursos necesarios para detener las acciones revolucionarias, pues los franceses ya no le sonreían como antes, utilizaría a los haitianos para hacer el trabajo sucio por él. Así que envió al capitán Eugenio Silverio como mensajero ante el presidente de Haití, Charles Serrat, dando cuenta de todo lo que había pasado, asunto que alertó a las tropas haitianas, así que el general Serrat movilizó sus tropas con una rapidez increíble. De hecho, se organizó tan rápido que las defensas de la República Dominicana aún no estaban preparadas para aguantar una embestida como la que estaba a punto de experimentar. El objetivo de Báez era hacer que los haitianos neutralizaran las revueltas como habían hecho meses atrás, sometiendo nuevamente a la parte este de la isla, luego de lo cual él ejecutaría su propio plan de separación y adhesión a la protección francesa, el cual tenía preparado desde hace mucho tiempo. Dios, de veras que este tipo era un hijo de... Pues era conocido que no tenía escrúpulos y no le importaba nada excepto sus propios intereses. De hecho, para lograr sus ambiciones, no solo haría las veces de chivato para los haitianos, sino que ante el avance del ejército haitiano, este les facilitaría la entrada a la ciudad de Asua durante la primera invasión armada haitiana a la República Dominicana ese mismo año. Aunque todos sabemos que los dominicanos una vez más fastidiarían los planes de Báez. Dios, y pensar que este tipo llegó a ser presidente 5 veces de la República Dominicana. Mientras tanto, el general Charles Serrat, quien tras conocer los acontecimientos no tendría opción más que dejar una vez más Haití sumida en sus propias trifulcas, se dirigió a toda prisa con su enorme ejército de más de 25.000 hombres a la zona este para retomar el territorio que se había proclamado libre e independiente, al cual llamaron República Dominicana. Sin embargo, los dominicanos, aún estando en clara desventaja, supieron responder ante esta embestida haitiana, tras hacer frente con una ferocidad nunca antes vista por los haitianos. Lo que seguiría de aquí en adelante sería un periodo de 12 años de guerra entre la República Dominicana y Haití, pero esa es una historia que les contaré en otra ocasión. Bien amigos, hemos llegado al final de este especial de cómo fueron los años durante el periodo de la dominación haitiana. Espero que hayan disfrutado esta serie de videos tanto como nosotros hemos disfrutado hacerla para ustedes. Si ya han visto todos nuestros episodios en secuencia, ahora ya saben por qué la isla de la Hispaniola no es un solo país y el motivo real por el cual los dominicanos y los haitianos no se llevan bien.
Para nosotros en el equipo de Crónica 105 ha sido un placer ser su guía a través de la verdadera historia de la República Dominicana, esperando que nuestro trabajo haya sido de su agrado y les haya edificado. Recuerde, siempre estaremos con ustedes. Y hasta aquí nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.